Mm, Listo, estamos. Bueno, chicos, vamos a ver ahora el trabajo práctico número 6, ¿sí? Empieza con el punto 1, donde tenemos que ver el límite trigonométrico fundamental, ¿sí? Para este tipo de límites, donde tenemos que encontrar el límite trigonométrico fundamental, van a tener que saber identidades trigonométricas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de identidades trigonométricas del ingreso o de años anteriores? Algo. Algo. Bien, el límite trigonométrico fundamental es el siguiente. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x va a ser siempre 1. Es decir, yo cuando quiera calcular límites donde aparecen funciones trigonométricas y me aparezcan indeterminaciones, voy a tener que tratar de encontrar este límite que se va a resumir a que es 1 nada más, ¿sí? En el comienzo de la cartilla, a ver, espérenme un segundo que no la puse, la cartilla número 6, acá. En el comienzo tienen, los profes le pusieron las identidades trigonométricas más importantes, así que háganse un cuadrito, una hojita, ¿sí? Que son todas estas, fíjense. La fundamental es que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado va a ser 1. Luego, tangente al cuadrado más 1 va a ser secante al cuadrado. Cotangente al cuadrado más 1, cosecante al cuadrado, ¿sí? Después está la del seno de ángulos dobles, es decir, cuando sumo dos ángulos, después cuando sumo dos ángulos en el coseno. Y bueno, y las otras que seguramente estas sí las saben, que la tangente es igual a seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, secante es 1 sobre coseno, cosecante 1 sobre seno. Estas que dije al último, ¿se la acuerdan? Más o menos. Si Sí. no se acuerdan, esas al menos hay que repasar todo trigonometría, ¿sí? Bueno, estas son entonces, ya se la dan en el comienzo de la guía práctica, las identidades trigonométricas fundamentales. Pasamos, bueno, ahí tienen resolución, pasamos a ver el primer ejercicio. Dice el seno de 2x sobre 9x. Bien. A el seno de 2x sobre 9x. X cuando tiende a 0. Bien. ¿Qué tengo que hacer primero para calcular un límite? Nada más y nada menos que reemplazar 2 por 0, 9 por 0. En el numerador, ¿cuánto da el seno de 2 por 0? Es decir, el seno de 0. Seno de Será 0 0, sobre 0, que no. Una indeterminación. 0. Muy bien. Y en el denominador, 9 por 0, 0. Me quedó una indeterminación, ¿sí? Entonces, esta indeterminación, ¿cómo la voy a salvar? ¿Cómo voy a resolver este límite? Aplicando el límite trigonométrico fundamental. Quiere decir que a este límite que me dio al comienzo, yo tengo que tratar de hacer que aparezca el límite trigonométrico fundamental. Bueno, arriba ya tengo un seno, así que estoy tranquila. Tengo que hacer aparecer abajo un 2x. Bueno, entonces voy a poner el 2x abajo y el 2x arriba. Si yo divido y multiplico por un mismo número, ¿afecta en algo mi función original? No, no afecta. No. ¿Por qué? Porque 2 dividido 2 es 1. 2x dividido 2x es 1, ¿sí? Entonces, todo número multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo. O sea, no me afecta en nada que yo haga eso. Pero sí me sirve mucho, ¿por qué? Porque si ahora yo separo, por ejemplo, vamos a usar un colorcito. Si yo separo este seno con este denominador, ya que estoy hablando de una multiplicación, ya me aparece mi límite fundamental trigonométrico. ¿Sí?
Veamos entonces, apliquemos propiedades. Seno de 2x sobre 2x, ¿sí? Ahora voy a aplicar otra vez por propiedad de límite que se puede distribuir en el producto. 2x sobre 9x, ¿no? ¿Qué es lo que me quedó? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. El x con el x acá se simplifican. Y todo esto, ¿qué es? Todo eso es límite fundamental, que es igual a 1, ¿sí? Bueno, Fíjense siempre que acá tienda a 0, ¿no? Únicamente es cuando tiende a 0. Entonces esto es 1, ¿bien? Ahora, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 0 de 2/9? ¿Cuánto es el límite? 2/9. 2/9, ¿sí? 1 por 2/9 es 2/9. Y ese es el primer resultado del límite, ¿sí? Ven cómo yo traté de encontrar el límite fundamental para que eso se simplifique a que solamente es igual a 1 y el resto del límite ya lo resuelvo normalmente. ¿Bien? Pasamos al siguiente. Bueno, entonces este es, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue multiplicar y dividir por el 2x. El B. El límite cuando W tiende a 0, es muy importante que acá tenga el 0, ¿sí? De 7 sobre W por cotangente de W. Bien, reemplazo todo. Me queda 0 por cotangente de 0. ¿Cuál es la cotangente de 0? La cotangente de 0. Cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, 1 sobre tangente de 0, ¿cuánto es? Error, muy bien, ¿por qué? Porque ahí hay una asíntota. Sí, recuerdan las gráficas también de las funciones trigonométricas. Si le dio errores porque en ese ángulo hay una asíntota. Bien, quiere decir que esto tengo que salvar esa indeterminación, que en este caso me dio 7 sobre error, digamos, 7 sobre no existe. Bien, empecemos entonces. El límite, cuando W tiende a 0, numerador queda como está. ¿Y cómo voy a hacer aparecer el seno? ¿Qué identidad puedo utilizar? La cotangente es igual a ¿quién? Vamos, cotangente es coseno sobre seno. Sobre Bien, de W obviamente. Muy bien, y ahí ya fíjense cómo apareció el seno. Sigo, el límite. Recuerden que hasta que ustedes no reemplacen el valor este de W, tienen que seguir poniendo límite, 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 límite. ¿Bien? Bueno, cuando tengo una división de fracciones, ¿cómo pasa el numerador? O sea, se convierte en multiplicación y ¿cómo pasa el numerador? Perdón, el denominador. Invertido. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Por ejemplo, tenemos A dividido B sobre C dividido D. El numerador queda como está, pasa a multiplicación, pero el denominador se invierte. ¿Sí? Esto es para que me quede en una sola línea. Bueno, entonces me queda seno de W sobre W por coseno de W. ¿Sí? Voy a borrar esto para que no me moleste, perdón. Muy bien. Ahora entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué me apareció? Fíjense. Con un color
puedo ver que este seno sobre de W sobre W es el límite fundamental trigonométrico, ¿sí? Es simplemente lo tengo que distribuir, digamos, aplicar la propiedad del límite. Y voy a poner el límite del seno de W sobre W, cuando W tiende a 0, por el límite de 7 sobre coseno de W, ¿sí? Eso es en aplicar propiedad. Sí o sí aplicar el límite para ambas partes, digamos. Bueno, entonces ya sé que todo esto es, ¿cuánto vale? 1 por. Ahora calculo el límite de todo esto y ¿cuánto es? 7 dividido el coseno de 0. ¿Bien? 1 por. ¿Cuánto es el coseno de 0? Coseno de 0, 1. 1. 7 dividido 1, 7. 7 por 1, 7. ¿Sí? Y ese es mi resultado, 7. Bien, ¿quedó claro? Entonces acá utilizamos ya una identidad trigonométrica. Bien. Hagamos el... Cierto que esto lo quería hacer avanzado. Sí, vamos a hacer ese, Caro, porque es muy importante también. Hagamos el 6 y ya pasamos a hacer ese. En el C tenemos... Uy, así, ¿no? Esta función. Ahí se lo explico. ¿Qué hago primero? Reemplazo. 0 por el seno de 0, 1 menos el coseno de 0. Abajo el coseno de 0 ya sé que es 1, entonces me queda 1 menos 1 y arriba me queda 0 por 0. 0 dividido 0 es indeterminación, ¿sí? Es importante reemplazar, chicos, porque a veces le van a dar un ejercicio por ahí, ¿no? Digo, le pueden dar un ejercicio sencillo donde ustedes reemplazando ya le va a dar valor numérico. Entonces, por ahí ustedes se matan haciendo todo lo que es factoreo, lo que es trigonometría y quizás era fácil de resolver. Por eso es que tengo que comprobar que hay una indeterminación, ¿sí? Bueno, veamos entonces. En este ejercicio, lo que yo voy a hacer es multiplicar y dividir por el conjugado de mi denominador, ¿sí? Bien, multiplico y divido por el conjugado del denominador, es decir, el coseno tiene que ir cambiado de signo. Muy bien. Ahora, en el denominador, ¿qué me quedó? ¿Qué es esto? ¿Qué hay en el denominador? Hay una diferencia de cuadrados, ¿sí? Y esto me queda 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados, caso de factoreo. Y en el numerador, bueno, me quedó i por el seno de i por 1 más coseno de i. Bien, en el denominador, ¿qué tenemos entonces? Ahora, la propiedad trigonométrica fundamental, que 1 menos coseno al cuadrado de i, ¿cuánto es? Seno cuadrado, muy bien. ¿Sí? Entonces ya me apareció otro seno aquí, por ejemplo. Bien, y aquí arriba, ¿qué puedo hacer? ¿Me conviene distribuir? No me conviene distribuir, parece. Vamos a dejar como está por ahora. Muy bien. Ahora, entonces,
a ver qué vamos a hacer. Ya sé. Fíjense que como todo está multiplicado, puedo eliminar ¿quién? El seno, que está elevado acá a la primera, con este cuadrado, ¿o no? Es como eliminar un x dividido x al cuadrado, ¿sí? Se elimina, se cancela, ¿sí? Solamente porque está todo multiplicado. ¿Me siguen hasta ahí? Y eso me da igual al límite cuando y tiende a 0 de y por 1 más coseno de y sobre el seno de y, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Ya tengo el límite fundamental trigonométrico, nada más que está al revés, ¿sí? ¿Cómo hago para cambiarlo de lugar? Ay. En realidad, cuando está al revés, va a ser lo mismo 1, ¿sí? Pero bueno, teóricamente ustedes tienen que cambiarle el lugar para que tenga la forma original. Muy bien, invirtiendo. ¿Cómo invierto? Si yo pongo 1 sobre el seno de y sobre y, es lo mismo que poner y sobre seno de y. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 1 se mantiene como está y el denominador se invierte, entonces me queda esto. Y fíjense que lo que yo tengo remarcado en rojo es lo mismo que yo puse acá, ¿o no? Así se invierte, ¿sí? Dividiendo el 1 por todo eso. Bien, entonces ya ven que abajo me quedó el límite fundamental trigonométrico. Bueno, acá por el límite de 1 más el coseno de y cuando y tiende a 0. Bien. Seguimos aplicando entonces propiedades de límites. En el numerador vamos a tener el límite de 1. Y en el denominador ya va a quedar el límite, lastimosamente. Bueno, a ver, vamos a hacer otra. En el numerador me va a quedar el límite de 1. Y en el denominador ya me quedó el límite fundamental trigonométrico. Uy. ¿Sí? Todo eso por ¿quién? 1 más coseno de y. Entonces, fíjense cómo, por más que propiedades de límite parezca algo sencillo, es muy importante aplicarlos para poder ir resolviendo paso a paso. ¿Cuál es el límite de 1 cuando y tiende a 0? 1, muy bien. El límite de una constante es la misma constante. ¿Cuál es el límite que está acá en el denominador? Es 1, porque es el límite fundamental trigonométrico. ¿Cuánto es el límite de esta parte? Bueno, sería 1 más el coseno de 0. ¿Sí? 1 dividido 1 es 1. Coseno de 0 ya sabemos que es 1 y 1 más 1 es 2. Por lo tanto, me queda que el límite es 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que hice acá entonces es dividir y multiplicar por el conjugado del denominador. Y también aprendimos cómo poder invertir para ver más claramente nuestro límite fundamental trigonométrico. Bien, vamos a ver un último ejercicio que es cuando x no tiende al valor 0. ¿Cuál quieren hacer, el d o el e? Porque esos dos, fíjense que no tiende a 0. Bueno, entonces hago el d. Tenemos el límite cuando x tiende a pi sobre 3, ¿no? Pi sobre 3 menos x y 2 por el seno de x menos pi sobre 3.
Bien. Bien. Cuando acá el límite no tiende a X, no es X tiende a 0, ¿sí? Yo tengo que cambiar de variable. Es decir, voy a tomar una variable, por ejemplo, ¿cuál letra les gusta? La T, ¿sí? Y voy a decir que mi nueva variable T va a ser X, ¿sí? Y este que está, vamos a borrar esto. Esta X que está acá. Y este que está de este lado va a pasar con el signo contrario, es decir, menos pi sobre 3, ¿sí? Esa va a ser la nueva variable. X va a ser, perdón, T va a ser igual a X menos pi sobre 3, ¿sí? Así se reemplaza. Pongo una letra cualquiera y hago X menos pi sobre 3. En el caso del ejercicio E, a ver, ¿cuál sería su reemplazo? A ver, ¿quién entendió? Sucede porque tenemos que hacer que todo valga 0. Perdón, que la variable valga 0. Y ahora reemplazando ya vamos a ver cómo vale 0. Vamos de a poquito. Primero, esto queda así. X menos el valor de pi sobre 3, ¿sí? Entonces ahora, bueno, como ahí puso el compañero muy bien, en el caso del ejercicio E va a ser t menos 2 mi variable, ¿sí? Bueno, una vez que ya tengo entonces encontrada mi variable, que siempre va a ser de esa forma, me voy a fijar cómo en mi ejercicio original hay lugares donde puedo reemplazar por esa variable. Sí, ahora voy a poner el límite cuando t. ¿Cuánto vale t, chicos, ahora? Fíjense, ¿cuánto vale? ¿A qué valor tendría x? A pi sobre 3. Pi sobre 3 menos pi sobre 3, ¿cuánto es? 0, ¿sí? De ahí es donde sale lo que preguntaba Ámbar, que ¿por qué se resta? Porque si yo le resto el mismo número, me va a dar como resultado 0. Por eso ese es el reemplazo que hay que hacer. Entonces ahora t tiende a 0. Bien. ¿En qué tenemos en el numerador? Tenemos pi sobre 3 menos x. Y yo fíjense que no lo quiero así porque está cambiado de signos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con x. Vamos a acomodar un poco. En vez de tener pi sobre 3 menos x, yo voy a poner un factor común, un signo negativo. Y me va a quedar el x positivo y el pi negativo, ¿sí? Entonces menos por más es menos. Menos x, ya quedó igual. Menos por menos es más. Más pi sobre 3, ¿sí? ¿Ven cómo saqué factor común el menos? ¿Por qué? Porque yo quiero que se parezca a mi sustitución. Y en el denominador, bueno, puede quedarse como está, no hay ningún problema. Bien, ahora sí entonces. Ya puedo cambiar todo a mi nueva sustitución. El límite, cuando t tiende a 0, en vez de poner x menos pi sobre 3, voy a poner t, ¿verdad? En 2 por el seno. Y en vez de poner x menos pi sobre 3, ¿qué voy a poner? T. Fíjense cómo el límite, ahora sí ya puedo calcularlo con límite fundamental trigonométrico. Bueno, sigamos entonces. Sabemos que este t sobre seno de t ya es el límite fundamental, nada más que está invertido, ¿sí? Bien, y me quedaría 1 sobre t por el seno de t, que es lo que yo tengo acá,
porque me quedó el límite de menos 1/2, ¿verdad? Muy bien, aplico propiedad de límites. Separo. Ahora entonces, acá, bueno, vuelvo a separar el límite para acá y el límite para acá. Ya no lo voy a hacer por una falta de espacio, pero yo ya sé que arriba me va a quedar el límite 1 y abajo el límite fundamental también me va a quedar 1. ¿Sí? Por el límite de menos 1/2, ¿cuánto es? El límite de una constante es la misma constante. Entonces me queda menos 1/2. Bien, y luego ya me queda 1 por un menos 1/2 es menos 1/2. Bien, y ese es el resultado del límite. ¿Sí? ¿Se entendió entonces un poquito lo que hay que hacer? Cuando mi variable no tiende a 0, lo que tengo que hacer es sustituirlo por otra letra, para que esa nueva letra sí tienda a 0. Y así pueda calcular el límite fundamental trigonométrico. ¿Se entendió o no? Por ejemplo, en el E, solo lo voy a plantear, así pasamos al siguiente tema. Bueno, recuerden que el primer paso siempre es reemplazar todo, ¿no? En el numerador sí me da 0 y en el denominador también me da 0. 0 sobre 0. Bien. Entonces, ¿cuál sería mi sustitución? A ver, supongamos que la nueva letra es X. Y mañana espero, Matías. Seguramente mañana. Muy bien. Sería el T, que está acá, menos el 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo esta sustitución, el nuevo X va a valer 2 menos 2, va a valer 0. ¿Sí? Es de ahí de donde sale. Muy bien, entonces tengo que buscar este reemplazo de t menos 2 en mi función original. Fíjense que ya lo encuentro en una parte y en el denominador no lo encuentro. ¿Qué puedo hacer en el denominador? Muy bien, factorearlo, es decir, expresar ese denominador en función de sus raíces. ¿Cuáles serían las raíces? 2. ¿Y cuál es la otra? ¿Quién tiene la cálculo que saca raíces? La otra es menos 1. A ver, 1 más 1, 2 menos 2. Sí, gracias. Entonces la otra es x más 1. Gracias. Ahí expresamos entonces esa cuadrática en función de sus raíces. Perdón, es x, no es... Perdón, este no es x. Todavía no sustituí nada. Bien, voy con otro color. Ya tengo mi sustitución hecha. Entonces, el límite cuando x tienda a 0, porque ahora vale 0, ¿de quién? Del seno, en vez de poner t menos 2, voy a poner x. Abajo, en vez de poner t menos 2, voy a poner x. Y me queda t menos 1. Perdón. Sí, t menos 1. Bien, y acá entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? Del seno de x sobre x por el límite de 1 sobre t menos 1 cuando x tiende a 0. ¿Sí? ¿Por qué el t menos 1 no lo
reemplacé porque no coincide con mi sustitución, simplemente por eso. Bien, ahora, ¿qué nos queda por hacer? Ya tenemos el límite fundamental trigonométrico. Y acá nos queda 1 sobre t menos 1. Esto de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento para cambiar de una variable que no es 0 a una que sí sea 0. A ver. Quizás pueda reemplazar esto. A ver. En vez de poner t menos 1, voy a poner t menos 1 menos 1 más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el menos 1 y el más 1 se cancelan. Entonces este va a ser t menos 2 más 1. ¿Sí? Sí, sí lo puedo reemplazar entonces. Para que no me quede esto. ¿Me siguen ahí? Solamente le sumé y le resté el 1. Porque esto me da 0. ¿Para qué le sumé y le resté el 1? Para que me aparezca el t menos 2. Entonces, este t menos 2 más 1 es lo mismo que poner ¿qué? X más 1. ¿Sí? Entonces ahí ya me aparece todo con X. Muy bien, lo puedo hacer aparecer el X. Bien, entonces me queda X más 1. Por lo tanto, 1 sobre 0 más 1 me va a dar 1 el ejercicio. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí traté de buscar una sustitución a mi t menos 1. Bueno, chicos, vamos a pasar. Espero que se haya entendido esta parte. Recuerden de cómo encontrar la nueva variable y después de reemplazar. El ejercicio 2 también es una función donde tienen que aplicar la función, perdón, el límite trigonométrico fundamental, ¿sí? Vamos a pasarlo porque es lo mismo que hicimos recién. Van a tener que factoriar ese denominador y ver qué es lo que se puede hacer. Y vamos a pasar al siguiente tema, que es el otro tema importante de este práctico, que es continuidad. ¿Sí? Continuidad y discontinuidad. Muy bien. Vemos entonces continuidad. Esta definición de continuidad o estas condiciones de continuidad la tienen que saber sí o sí, sí, siempre. Que son 3. Para que una función sea continua en, por ejemplo, x igual a, ¿sí? Cualquier numerito. Primero debe existir f de a, ¿sí? Tiene que existir, es decir, que tiene que pertenecer al dominio sí o sí de la función. Debe pertenecer al dominio de la función. Bien, debe existir f de a. La segunda condición es que debe existir el límite cuando x tiende a de mi función, ¿sí? Debe existir y también tiene que ser un valor finito, es decir, un valor numérico. Cuando digo valor finito es que puedo determinar que es 2, 3, 4, 1 millón o 5.000, ¿sí? Esos son todos valores finitos. Sí, tiene que existir, obviamente, y tiene que ser un valor finito.
Y la tercera condición de continuidad es que esa primera condición tiene que ser igual a la segunda condición. ¿Sí? Es decir, que la función debe ser igual al límite en ese mismo punto. Si cumple estas tres condiciones, quiere decir que sí es continua en x igual a a. Si hay una que no cumple, ya estamos diciendo que es discontinua. ¿Se entienden las tres reglas? ¿O las vuelvo a repetir? Primer condición, que la función en ese punto debe existir. Segunda condición, que el límite en ese punto debe existir y además debe ser finito. Y la tercera condición es que esa función y ese límite deben ser iguales. Sí o sí deben ser iguales. Si se cumplen las tres, es continua en x igual a a. Y si no se cumple alguna, bueno, es discontinua. Ahora, discontinuidad. Sí, vamos a pasar a analizar ahora la discontinuidad. La discontinuidad puede ser evitable y no evitable. ¿Sí? Cuando es no evitable, se divide en de dos tipos: tipo infinito y tipo de salto. Sí, espero que le hayan dado así también la teoría. Bien, ¿cuándo va a ser evitable? Vamos a poner, ¿cuándo va a ser evitable? Cuando el límite en x, cuando tiende a de mi función, sí exista, ¿sí? Y sea finito. Es decir, un valor numérico cualquiera. Y lo que no va a existir va a ser la función. ¿Sí? Esa es la discontinuidad evitable. El límite sí existe, pero la función no. Obviamente hablando en ese punto x igual a a. ¿Cuándo va a ser no evitable? Va a ser no evitable cuando, de tipo infinito, cuando el límite de la función me da más o menos infinito, ¿sí? O bien cuando el límite de la función no existe porque alguno de los límites laterales me dio más o menos infinito, ¿sí? Esa es la condición para infinito, es decir, tiene que aparecer el infinito sí o sí. Y la de tipo salto es cuando el límite de la función no existe, ¿sí? ¿Cuándo no existe el límite? Muy bien, cuando los límites laterales son distintos, ¿sí? Yo sé que parece muy repetitivo, pero quiero que les quede bien claro eso. Bien, entonces cuando el límite no existe, va a ser una no evitable. Y bueno, la función puede o no existir, ¿sí? Eso no determina nada. Y bueno, obviamente el límite no existe porque los límites son diferentes, pero los límites laterales deben ser finitos. ¿Sí? No puede aparecer acá límites laterales finitos. No pueden aparecer acá los infinitos, porque si no ya sería el otro tipo de discontinuidad. ¿Entienden, chicos? Esto es un poco lo que es teoría. Van a ver que con gráfica es mucho más sencillo. No, a ver, por ejemplo, vamos
Vamos a hacer directamente el 4 y después seguimos con el 3, porque ahí tengo una gráfica donde voy a poder explicar más tranquila. Bien, a ver qué tenemos de 1, 2, 3, 4. Acá voy a explicar toda la presencia de discontinuidades. Bueno, ténganme un poquito de paciencia. Yo pienso siempre que las gráficas son mucho mejores para analizar problemas. Es como que te dan la información más clara, ¿sí? Siempre ayúdense con las gráficas. Si tienen la posibilidad, siempre ayúdense con las gráficas. No veo bien, pero creo que esto es así. Y después viene así. Y después viene así. Y después viene así. Bien, esa es mi gráfica entonces, ¿sí? Del punto 4. Me dice hallar el dominio. A ver, ¿quién me dice el dominio? El dominio son todos los valores que toma la función en X. Vengo desde menos infinito acá. Vengo y toma todos los valores porque la función sigue creciendo. Vengo acá. ¿Qué pasó acá? No tomó este valor, ¿sí? Este valor es menos 4. Quiere decir que ya este valor no pertenece al dominio, ¿sí? Sigo. Toma, toma, toma todos. Toma hasta acá y acá no lo toma. Sigue tomando todos los valores. Acá sí lo toma, pero acá hay una asíntota y no, pero acá sí lo tomó, así que está bien. Sigue tomando todos los valores, acá sí lo toma, y acá empieza en asíntota y sigue tomando todos los valores. Entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los reales menos el, el menos 4, ¿sí? El menos 1 sí pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque acá tenés el menos 1 y fíjate que acá no lo toma, pero acá sí. Entonces sí pertenece ese valor al dominio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el dominio. Dice, F es continua en su dominio. ¿Qué quiere decir continua? Una definición muy como que cotidiana es cuando hago la gráfica sin levantar el lápiz, ¿sí? La leí por ahí. Bien, F no es continua en todo su dominio, ¿sí? Claramente veo que va levantando varias veces el lápiz, es decir, que va en trazos. Entonces no es continua en todo su dominio. Sí va a ser continua por partes, pero no en todo el dominio. Muy bien. El C dice, ¿la función f presenta discontinuidades? ¿Sí o no? Sí, presenta discontinuidades. Bueno, y hay que justificar la respuesta. Dice, si la respuesta anterior es afirmativa, clasificar las respuestas. La misma, perdón. Bien. Entonces clasifiquemos discontinuidades. Fíjense, le di en la teoría que la discontinuidad evitable es cuando la función no existe, pero el límite sí. ¿Dónde encuentran ustedes acá una
discontinuidad evitable, donde la función no existe, pero el límite sí. ¿Dónde? Acá la función no existe, acá la función no existe, ¿sí? Así que podríamos analizar en esos puntos. Bien. Acá, en -4, ¿sí? La función existe. ¿El límite existe? Veamos por izquierda y por derecha. ¿Cuánto vale el límite? 3. Muy bien. Por lo tanto, el límite sí existe y es un valor finito, así que esto es una discontinuidad evitable. ¿Se entiende? Vamos a poner discontinuidad evitable en x igual a -4. ¿Por qué? Porque la función en -4 no existe, pero el límite cuando x tiende a -4 sí existe y vale 3. Es un valor finito. ¿Se entiende cuál es la justificación? Esa es la forma de escribir, digamos. Por eso tienen que saber, por más que sea un parcial práctico, tienen que saber sí o sí esa teoría de continuidad y de discontinuidad. Porque hay que justificar. Muy bien. Sigamos. ¿Dónde hay otra discontinuidad? ¿Dónde se levantó el lápiz? A ver. Muy bien. En 3 dice. A ver, analicemos en 3. ¿Dónde está el 3? Bueno, no puse los números. En -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Muy bien. En 3 dice. A ver, veamos en 3. ¿Qué pasó en 3? Ahí está. ¿Hay una discontinuidad en -3? Perdón, en 3. Ah, bueno, el 3 era ustedes lo que me decían el límite, ¿no? Bueno, igual, no importa. Cuando x vale 3, fíjense, la función existe, sí, y vale 2. Bien, ¿el límite existe? Sí, por izquierda y por derecha, y vale 2. Ahora, ¿la función y el límite son iguales? Sí, porque en ambos casos me dio 2. Por lo tanto, acá es continua, ¿sí? Esa es la forma de justificar continuidad. Fíjense que ya vamos viendo todo, tanto el punto 3 como el punto 4 en un solo ejercicio. Muy bien, todos me dijeron en -4, en -1, perdón. En -1 voy. Me fijo, ¿la función existe? La función existe en -1. Miren, en -1 acá no lo toma, pero acá sí lo toma. Quiere decir que la función sí existe, ¿sí? Sí está tomando ese valor -1 y lo está tomando acá. Entonces, cuando está así llenito es porque sí existe la función. Entonces, la función sí existe. ¿Y cuánto vale? 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, la función sí existe y vale 3. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a -1? No existe. Muy bien, ¿por qué? Porque si yo vengo por izquierda, el límite vale 3. Y si yo vengo por derecha de la gráfica, el límite vale 1. Por lo tanto, los límites laterales son diferentes. ¿Sí? Esto es por izquierda, esto es por derecha. Bueno, ustedes tienen que ponerlo en el lenguaje simbólico, obviamente. Por lo tanto, el límite no existe. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando la función sí existía y el límite no existía? ¿Cómo era la discontinuidad? Y bueno, y los límites laterales me dieron números finitos, 3 y 1. Muy bien, era una discontinuidad no evitable de tipo salto. No evitable de tipo salto.
Y si se fijan en la gráfica, van a poder ver por qué se llama de tipo salto, porque es como que hay un salto, ¿sí? Vengo haciendo con el lápiz mi gráfica, paro, salta el lápiz, digamos, y vuelve acá en otra parte, ¿sí? Es bastante sencillo de reconocer ese tipo de discontinuidades de tipo salto. Bien, pero usted tiene que poner la justificación. La función sí existe, el límite no existe, pero son límites finitos, es decir, valores numéricos, por lo tanto, la discontinuidad es no evitable de tipo salto. Muy bien. Bueno, ¿dónde más? Disculpen, pero voy a borrar todo lo de acá. ¿Dónde más hay una discontinuidad? Bueno, ahí tienen que poner discontinuidad no evitable de tipo salto en x igual a -1. Bueno, ¿dónde hay otra discontinuidad? En 4, muy bien. Tenemos una discontinuidad en x igual a 4. ¿Qué tipo? Bueno, ya la vamos a clasificar. ¿Cuánto vale la función en 4? La función en 4, ¿cuánto vale? Muy bien, vale 1. Fíjense que ahí está el puntito lleno acá en este valor, entonces vale 1. Muy bien. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 4? Cuando x tiende a 4. ¿Cuánto vale el límite? No es infinito, porque siempre tengo que analizar límites en ambos lados, ¿sí? Por derecha, ¿cuánto me dio? Infinito. Y por izquierda, ¿cuánto me dio? 1. Por lo tanto, el límite, ¿cuánto vale? No existe. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué pasaba cuando el límite no existía, pero la función sí? Y al mismo tiempo, en alguno de los límites laterales me dio un infinito. ¿Qué clase de discontinuidad era? No evitable, discontinuidad no evitable, de tipo infinito, ¿sí? No me alcanza igual, infinito. Muy bien, en x igual a 4. Y esa es la justificación. ¿Se entiende cómo ir haciendo? Eso de derecha a izquierda no pongan, ¿no? Obviamente ustedes tienen que poner límite de x cuando tiende a 4 y el signo menos arribita, que eso significa izquierda. Así, escríbanlo de forma correcta. Es que a mí no me alcanza por eso. Muy bien, Caro, y en x cuando tiende a 1 positivo es lo mismo. Fíjense, ¿la función cuánto vale? La función vale 1, ¿sí? ¿El límite cuánto vale? Por derecha vale 1 y por izquierda vale menos infinito. Es decir, que el límite no existe. Pero ya me apareció un infinito, por lo tanto la discontinuidad es no evitable de tipo infinito. ¿Sí? ¿Quedó claro? Esto es lo mismo. Uy. En x igual a 1, ¿sí? Eso es clasificación de discontinuidades, cómo justificar las reglitas. Y bueno, por ejemplo, el punto 3 dice utilizar la definición de continuidad, que es lo que yo le dicté acá, para demostrar que f es discontinuo evitable en x igual a 0 y todo eso. Bueno, ahora lo tienen que hacer esto, pero analíticamente, ¿sí? Hagamos a ver el 3. ¿Cuál quieren hacer? ¿El A, B o C? Decime. ¿Puedes volver a la teoría esa que diste de continuo, de discontinuo? Un toque, saco una Sí. foto y seguís, por favor. Ahí está. Teoría continuidad. ¿Listo? No, para el saco una foto y ya está. Ah. Listo.
Y la otra, ¿Lista? que es evitable y no evitable, Y este discontinuidad. es que fue comer y... Listo, estamos ahora sí. Seguimos. Disculpen. No, no pasa nada. Bien, vamos al 3. ¿Cuál quieren hacer? Ahí me dijeron el A. Bueno, hagamos el A. Dice, la función es discontinua, evitable, en x igual a 0. ¿Sí? La función f. ¿Cuál es la función f? Es la primera. Bien, tengo que demostrar con la definición de continuidad que es discontinua evitable en x igual a 0. Bien. Entonces, para que sea discontinua evitable, ¿la función tiene que existir o no? Para que sea teoría discontinua evitable, la función no debe existir. Veamos. 0 al cubo, obviamente estamos hablando en x igual a 0. 0 al cubo menos 9 por 0 sobre 0, ¿sí? Esto es una indeterminación. Le da 0 sobre 0, le decir le dar no existe. No hace falta poner 0 sobre 0, directamente no existe. ¿Sí? Lo ponen en la calculadora y no existe. Si bien ustedes, bueno, ya vamos a pasar a lo siguiente. No existe. ¿Le da más de error o no a todos en la calculadora? Cero al cubo menos 9 por 0 sobre 0. Bien, entonces ya verifiqué que la función no existe. Ahora, ¿qué tengo que verificar para que sea evitable? Que el límite debe existir. Es decir, la función en 0 no debe existir, pero el límite sí debe existir y debe ser un valor finito. ¿Sí? Veamos si nos da límite o no. El límite de x al cubo menos 9x cuando x tiende a 0. ¿Sí? Yo ya sé que si reemplazo, porque ya reemplacé anteriormente, me va a dar un error. Entonces tengo una indeterminación, 0 sobre 0, tengo que salvarla. ¿Cómo voy a hacer? Por ejemplo, yo voy a aplicar factor común, caso de factoreo en el numerador. Me queda x al cuadrado menos 9. Y abajo me queda x. ¿Para qué? Para que este x con este x se simplifique. ¿Sí? Me olvidé el límite. Ahí está. Ahora entonces ya me queda x dividido de x1, entonces me queda x al cuadrado menos 9 nada más. Quedaría 0 al cuadrado menos 9. Esto es menos 9, ¿sí? Entonces el límite existe. Vamos a ponerlo así. El límite me dio x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Entonces, ¿el límite existe? Sí, porque se convirtió en una función polinómica normal y me dio menos 9. Por lo tanto, ahí verifico que la función no existe, pero el límite sí y vale menos 9. Entonces, presenta una discontinuidad evitable. ¿Se entiende cómo justificar o cómo demostrar? Tienen que saber estas condiciones. A qué existe, qué no existe, a qué tiene que dar igual y todo eso. Muy bien. Pasamos a... bueno, no importa. Pasamos a otro ejercicio, ¿les parece? O quieren hacer, por ejemplo, en el ejercicio C, ¿sí? Aquí les pongo la cartita. En el ejercicio C, ustedes deben clasificar
Deben decir que es continua en todos los reales, ¿sí? Es decir, que a pesar de ser una función sectorial, igual es continua. Entonces tienen que justificar las tres propiedades de continuidad, que es que la función es la función en el punto existe, que el límite en el punto existe y que ambos valores son iguales, ¿sí? Vamos a hacer eso porque es uno de continuidad. Veamos. 1 menos x si x es menor que 5. Menos 4 si x es igual a 5. Y x al cuadrado menos 5x menos 4 si x es mayor que 5. Bien. ¿En qué número tengo que analizar yo el límite? ¿Cuál es el número que está peligroso, digamos, acá? ¿Qué valor de x? ¿En qué valor de x tengo que analizar? 5. En 5, claro, porque es el número acá donde cambian las condiciones, ¿sí? Entonces yo tengo que analizar cuando x tiende a 5, ¿sí? ¿Por qué es el único número donde voy a analizar? Porque estos son, por ejemplo, este es una recta, su dominio es todos los reales, es una función continua. Esto también es una recta, que también es una función continua. Esto es una parábola, que también es una función continua, por lo tanto, no me hace falta analizar ninguna, solamente el valor acá de la condición, donde cambia cada gráfica para ver qué es lo que pasó, ¿sí? Empiezo entonces. Primer condición de continuidad. ¿Existe f de 5? Sí. ¿Y cuánto vale? ¿Qué ecuación voy a utilizar? 5. Las 5, la cuarta, digo yo, porque vale, la segunda. La segunda, muy bien, porque ahí dice x igual a 5. Recuerden que siempre la función me dice que es igual, entonces vale menos 4, ¿sí? Segunda Sí. condición, ¿existe el límite cuando x tiende a 5? Bien, voy a analizar por izquierda y voy a analizar por derecha. ¿Por qué? Porque al ser una sectorial es necesario, ¿sí? Por derecha, ¿qué función utilizó? Si dice por derecha es valores mayores que 5, entonces La última. la última, la tercera, muy bien. Por izquierda, si serían valores menores de 5, ¿cuál utilizaría? La primera, muy bien, porque dice x menor que 5. Bien, entonces resuelvo. Acá me va a dar 5 al cuadrado menos 5 por 5 más menos 4 y acá me va a dar 1 menos 5. 5 por 5, 25 menos 25, 0 sería menos 4. 1 menos 5 menos 4. Fíjense, los límites laterales dieron iguales. Sí, entonces el límite sí existe. ¿Y cuánto vale? Menos 4. Menos 4. Muy bien, sí. El límite cuando x tiende a 5 vale menos 4. Ya justifiqué la 2. Y por último, ¿qué dice la condición 3? Que la condición 1 y la 2 deben ser iguales. Es decir, que la función y el límite deben ser iguales, ¿sí? Entonces, la función es igual al límite en ese punto, obviamente. Sí, la función me dio que es igual a menos 4 y el límite que es también igual a menos 4. Entonces, fíjense cómo en ese punto se cumplieron las tres condiciones de continuidad. ¿Se entiende la manera de justificar?
Muy bien. Bueno, em, después dice, por ejemplo, el 6, también tienen que clasificar los puntos de discontinuidad, ¿sí? Ya saben en qué puntos tienen que ir analizando. A ver, ya vamos a hacer el 5, no se preocupen. Primero veamos el 6. Por ejemplo, en el A, ¿en qué punto tienen que analizar? ¿Qué punto tienen que analizar? El límite o la función. En el 6A. Tienen que analizar el límite, es decir, tienen que analizar la discontinuidad cuando x vale menos 5, ¿sí? Porque cuando valga menos 5 va a ser menos 5 más 5, 0, entonces ahí ya va a pasar algo raro. Entonces tienen que analizar ahí el límite cuando x tiende a menos 5. Y en el punto B, ¿en dónde tienen que analizar? El límite y la función. ¿En dónde? En menos 2 y en 3, ¿sí? Porque son los valores de las condiciones. Las demás funciones son continuas, así que no pasa nada. ¿Se entiende o no se entiende? O ya no dormimos. Muy bien. Bueno, vamos a realizar el ejercicio 5, ¿sí? Vamos a hacer poquito esto. Bueno, el ejercicio 5 dice, propone el gráfico de una función que cumpla con las siguientes condiciones, ¿sí? Todos tienen en mano su TP. Les recomiendo que, bueno, ya pasó ahora el primer parcial, pero que lo impriman a los trabajos prácticos, ¿sí? Al menos el trabajo práctico imprímanlo para que tengan la mano y ya no tengan que ver del celu de la compu y puedan hacer tranquilo en su carpeta todos los ejercicios. Bueno, en el ejercicio 5 hay que proponer un gráfico nuevamente. Bueno, vamos a ver. 3, 4, 5, 6. Recuerden que no hay una sola manera de hacer el gráfico. Son un montón, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones, esos gráficos son correctos, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que puedo hacer una curva, ustedes hicieron una recta y ya está bien, ¿sí? Mientras cumpla con las condiciones, está bien. Bueno, el dominio son todos los reales menos el 3. Ah, tenemos dos gráficos. Bueno, ¿cuál quieren hacer, el A o el B? Encima les doy para elegir, ¿no? El A. Bueno, el dominio es todos los reales menos el 3. Quiere decir que acá en 3 no hay que tomar ese valor, ¿sí? Bien, o bien hay una asíntota o bien no hay que tomar ese valor. Me lo voy a marcar así con un puntito. Luego dice que la función g, cuando x vale menos 1, es 1. Menos 1, 1. El puntito este. Luego dice que presenta una discontinuidad evitable en x igual a 1 y en x igual a 3. Evitable. Bueno, veamos entonces, a ver, acá una discontinuidad evitable en 1 y en 3, ¿sí?
Voy a ir marcándome hacia arriba para poder guiarme. Luego dice una discontinuidad no evitable en x igual a menos 2. Acá es no evitable en x cuando tiende a menos 2. Bueno, empezamos con los límites. El límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda es 2. Acá tenemos x tiende a menos 2, siempre marco el valor al que tiende. Por izquierda me está diciendo por acá, tiene que acercarse a 2. ¿Dónde está? Acá. Bueno, vamos a hacer algo así. Si no me molesta, hagamos algo así. Bien. Y luego dice que por... no, por derecha no dice nada. Bueno. Luego dice que el límite cuando x tiende a 3 es igual a 2. Tenemos acá el 3. Entonces vamos a hacer que valga 2. Acá x tiende a 3. Entonces marco el 3 y me va a dar 2. Bien. Como arriba dice que es una discontinuidad evitable, yo ya sé que no va a tener que tomar ese punto. Y no sé, probablemente sea algo así. Supongamos. El límite ya es 2. ¿Qué más? Dice que no existe el límite cuando x tiende a menos 2. Bien, quiere decir que el límite que es por derecha no tiene que ser el mismo, porque en ese caso no va a existir. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer así, que se vaya para abajo. ¿Bien? ¿Qué más dice? Que cuando x tiende a infinito, este es mi infinito, la función tiende a menos 2. Yo me voy a hacer una especie de asíntota horizontal. Y que cuando tiende a menos infinito, se va a infinito. Es decir, cuando viene de acá, se tiene que ir a infinito, ¿sí? Bien, ahí ya se cumplió. Bueno, entonces termino de graficar. A ver qué me queda. Acá, en este punto ya hice la discontinuidad no evitable. Fíjense. Sí que hay una de tipo salto. Acá ya hice la discontinuidad evitable, ¿sí? Porque el límite sí existe, pero la función no. Después, no toma el menos 3, por eso acá no lo toma acá y acá hay una asíntota. ¿Sí? No lo toma el menos 3. Bien. Y después dice que tengo que tener una discontinuidad evitable en 1. Y bueno, a ver cuál puedo hacer. Voy a hacer esto y voy a graficar así, ¿sí? Me fijo que en 1 entonces el límite sí existe y es igual a 0, pero la función no existe porque no lo toma. Pero el 1 sí debe pertenecer al dominio, por lo tanto lo sé, lo voy a poner por acá arribita. Un ejemplo, ¿sí? A ver, controlemos el dominio. Todos los reales menos el 3. No, a ver. Todos los reales menos el 3. Acá no estoy tomando, así que lo voy a hacer diferente para que quede más bonito. Por ejemplo, así. Sí, lo puedo hacer para abajo si quiero, pero ahora prefiero hacerlo así. Ahí tenemos todos los reales menos el 3. Sí, correcto. G de menos 1 es 1. Sí, correcto. Presenta discontinuidad evitable en x igual a 1 y en x igual a 3. Sí, porque fíjense que el límite sí existe en ambos puntos, pero la función no. Y discontinuidad no evitable en x igual a menos 2. Acá. Sí, porque hay una de tipo salto. El límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda es 2. Sí. Y cuando x tiende a menos 2 de la función no existe, sí, porque hay un salto. Cuando x tiende a 3 es 2. Sí, acá.
Y cuando x tiende a infinito positivo es menos 2. Eso es lo que no hice. Marqué mi asíntota y no la respeté. Así que vamos a hacer así. ¿Sí? Ahora sí, cuando tiende a infinito es menos 2. Cuando tiende a menos infinito es infinito, sí, porque se va para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿cómo hacer una gráfica? Hay muchas formas, ¿sí? Hay muchas formas de hacer gráficas. Le van a dar diferente seguramente a la mía. Lo importante siempre es que cumpla con todas las condiciones. Vuelvo a repetir, recuerden que la función no puede tomar dos valores en el mismo punto. Es decir, que si un lado está tomando, en el otro lado no lo debe tomar. ¿Sí? Bueno, no me responden. Ya se durmieron. Bueno, vamos a descansar todos, pero vamos a dejar haciendo el punto 7, que es un tanto diferente. Les dejo para que ustedes piensen un poco el punto 8 y 9. Veamos el 7, ¿sí? Uy. Ya entiendo a los profes cuando dicen respondan. Bueno, determinar para qué valores de las constantes a y b de la función tal. Recuerden que yo no soy profe real, chicos, así que ustedes me pueden a mí consultar sin vergüenza. Bueno, en realidad a sus profes también le pueden consultar sin vergüenza, pero, o sea, ténganme confianza, ¿sí? O sea, soy profe, pseudo profe, no tengo un título y no tengo tantos diferencia de años con ustedes, así que ténganme confianza. Cuando tengan alguna duda, pregunten. ¿Cuántos años tenés? Uy, ¿qué? ¿Cuántos años tenés? Ketty. Bueno, hagamos el 7. Hagamos el 7. Dice que determinar para qué valores de las constantes A y B, la función, esta función sectorial, sea discontinua evitable en x igual a 2. Y continua para todo otro valor de x. Y continua para todo otro valor de x. Se ríe. Tengo 24, no es tanto tampoco, así que bueno. Bueno, hagamos este ejercicio entonces. Para esto debemos saber las condiciones de continuidad y de discontinuidad. Dice que la función va a ser continua en todo su dominio, menos en x cuando vale 2. Entonces veamos. ¿Qué tiene que pasar cuando x vale 2? ¿La función debe existir o no debe existir? A ver, ¿quién me dice? Para que sea discontinua evitable, la función No debe existir. no debe existir. Bien. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo por ahí hasta esa parte, porque no tenemos en algún igual x igual a 2, ¿sí? O un x mayor o un x menor igual a 2 para poder ver qué utilizar. Entonces lo dejamos por ahí, que eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ahora, para que sea discontinuidad evitable, ¿el límite debe existir?
Sí. Sí, y debe ser un valor finito. Bien, entonces veamos. El límite cuando x tiende a 2 por derecha, ¿cuál ecuación voy a utilizar? Por derecha, es decir, valores mayores a 2, voy a utilizar la ecuación 2. B sobre A menos 5A. Por izquierda, valores menores a 2, voy a utilizar la primera, menos 4x igual a, perdón, menos 3a, ¿sí? Como digo que este límite sí debe existir, quiere decir que los límites laterales deben ser sí o sí iguales, ¿o no? Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar estas dos funciones porque cuando x valga 2, van a ser iguales. ¿Y qué resultado me queda? B sobre A menos 5 sobre A igual a menos 4 por 2 menos 3A. Bien, lo que me da menos 8 menos 3A, B sobre A. Ay, esto, acá me equivoqué, perdón. Era 5A. B sobre A menos 5A, ¿sí? Bien, dejamos ahí la ecuación un ratito tranquila. Si puedo ir agrupando, puedo ir despejando, si quiero. Por ejemplo, menos 5A pasa al otro miembro como más 5A, ¿verdad? Y me quedaría menos 8 menos 3A más 5A es igual a B. Y el A que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿sí? Por ejemplo, esa sería una ecuación ya despejada para ver el valor de B, que está en función de A. Ahora, para conocer dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debo tener? Tema de ingreso. Si tengo dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones debo tener? Dos, ¿sí? Un sistema de ecuaciones se resuelve cuando tengo igual cantidad de ecuaciones que igual cantidad de incógnitas. Por lo tanto, tengo que sacar de algún lado mi, eh, mi otra ecuación. Y ahí es donde entra a ver el número 4, ¿sí? En el 4 dice que tiene que ser continua, ¿no? Entonces analicemos tiene que ser continua en 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la función en 4 debe existir, que el límite en 4 también debe existir y que esa función debe ser igual a ese límite. ¿Sí? Esas son las de continuidad. Bien. ¿Cuánto vale la función en 4? ¿Qué ecuación voy a utilizar? La función en 4, es decir, cuando x es igual a 4, voy a utilizar la segunda, ¿sí? Porque ahí me aparece el signo igual, fíjense que dice x menor o igual que 4, por lo tanto se utiliza eso. Y me quedaría entonces b sobre a menos 5a, ¿sí? Yo ya sé entonces que la función en 4 va a valer eso, pero todavía no sé la incógnita, así que sigo buscando otra cosa. Ahora el límite. El límite por derecha y por izquierda, sabemos que tiene que ser el mismo. Bien, por derecha, ¿qué ecuación voy a utilizar? Para valores mayores, voy a utilizar la última, ¿sí? Esta es a 4 por derecha. Y esta voy a utilizar a 4 por izquierda. Bien. Entonces, la última era por derecha.
b menos 3ax. Y la segunda era por izquierda. No están atentos porque no me estén corrigiendo que me equivoqué. Acá era b sobre 2 menos 5a. Es decir, que acá también me equivoqué. Es b sobre a, pucha, b sobre 2, b sobre 2, b sobre 2, b sobre 2, y acá el b va multiplicado entonces por 2. Copien mal el ejercicio. Bien, bueno, ahora sí sigo. Ya hicimos entonces los dos análisis del límite por izquierda y por derecha. Y entonces digo que el límite tiene que ser igual, es decir, por izquierda va a ser igual al límite por derecha cuando x tienda a 4. Entonces me quedaría lo siguiente. ¿Sí? Esto es b menos 12a, b sobre 2 menos 5a, 12a menos 5a y b menos b sobre 2. 12a menos 5a me da 7a y b menos b sobre 2 es 1 menos un medio de b. Bien, por lo tanto b es igual a 7a por 2, es decir, 14a. ¿Sí? Fíjense cómo simplemente sabiendo la definición de continuidad de que los límites laterales tienen que ser iguales, porque ese límite sí tiene que existir, voy a sacar mi segunda ecuación, ¿sí? Así resolviéndolo con lo que ya sabemos, pasaje de término, etcétera, me queda eso. Bueno, entonces ya tengo que mi ecuación, perdón, que mi B debe valer 14A, ¿sí? Y acá, ¿qué dice? La tercera condición dice que el f de 4 debe ser igual a el límite cuando x tiende a 4, ¿sí? ¿Cuánto vale el límite? B menos 14a. Bueno, pero ese quizás no haga falta, porque acá ya tengo un B. Reemplazo entonces. Teníamos B igual a 14a y teníamos B igual a menos 8 más 2a por 2. Menos 8 más 2a por 2, sí. Vamos a ir resumiéndolo más. Sería menos 16 más 4a. Ahí está. Ya tenemos entonces un sistema de ecuaciones que casualmente yo ya lo despejé. Que puedo aplicar la sustitución, el reemplazo, la igualación, ¿sí? Cualquiera de esos métodos. Yo voy a aplicar la igualación. 14a va a ser igual a menos 16 más 4a. Por lo tanto, me queda que 10a es igual a menos 16 y a es igual a menos 16 sobre 10, ¿sí? Entonces a me dio que es igual a 8 quintos. Ese es el resultado de A. ¿Y cuál sería el resultado de B? 14 por menos 8 quintos. Menos 14 por 8. 28, 56, 112.
sobre 5. ¿Sí? Y ya tenemos los valores. Parece un poco largo, pero lo que tienen que plantear es la definición, ¿sí? Que los límites laterales tienen que ser iguales, sí o sí, porque el límite debe existir. Y acá, bueno, también que los límites laterales son iguales, sí o sí, porque el límite debe existir. Y bueno, y ya después es un sistema de ecuaciones. Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Perdón si se hizo largo. Felicidades de los que se quedaron. Corta, Kevin, perdón. Me colgué. Cualquier cosa, chicos, ya saben, me consultan. Si tienen alguna duda. Qué bueno, Sara. Y bueno, nos vemos entonces, le estoy avisando, todos están por el grupo, ¿no? Le estoy avisando en la semana qué día puedo para hacer un repaso para el sábado. Estaba Nos muy linda la vemos. clase, Joa. ¿Qué? Estaba muy linda la clase, Joa. Ah, gracias. ¿Quién? Ah, Rox. Gracias. De nada. Nos vemos, chicos.